Dios bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana, en el día de hoy, lunes 18 de mayo del año 2020. Amén. Le damos la gloria al Señor que nos permite una vez más estar aquí con ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía en esta mañana. Dios bendiga a los pastores, evangelistas, ministros, los laicos, a todo el pueblo en general. Dios le bendiga de una manera especial. En esta mañana tenemos un tema muy interesante, la ley versus la gracia, y como siempre nos está acompañando nuestro hermano pastor Sandy Matos. Amén. Para mí es un honor estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de vosotros y con un servidor, José Druyal. Así que los bendecimos desde aquí la República Dominicana, todas las personas de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa. Mis bendiciones para todos ustedes, a mis hermanas allá que están pastoreando también en Europa. Gloria a Dios. A la iglesia de restauración en Cristo venceremos, la cual Dios me permite pastorear, a mi esposa Josué. También bendecimos a Rando, que está detrás de cámara. Amén. El hermano Fermín de la Cruz, que no está aquí hoy. Sí, al evangelista Junior. Amén. Así que donde quiera que esté, Dios le bendiga de una manera especial. Señores, hoy tenemos un tema muy interesante. Se están conectando los hermanos. Comparte este video para que más hermanos se sigan conectando. Tenemos un tema muy interesante. Ley versus gracia. Ley versus gracia. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la ley, la Torá, ¿verdad? Y lo que es la gracia. No es una competencia ni es una pelea, porque la ley y la gracia no se pelean entre sí. Van unidas de la mano. Van unidas de la mano, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente ha querido tratar de tergiversar, ¿verdad? El plan de salvación que Jesucristo y el mismo Dios Padre, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo tenía con el ser humano. Pero le damos gracias a Dios que la escritura son la escritura y son las verdades de Dios, y la verdad prevalece. La verdad absoluta se llama Dios y prevalece por encima de cualquier corriente, de cualquier invento humano y de cualquier, como le llamó Jesús, tradiciones, esas tradiciones que fueron sacadas de la Torá para ellos, para conveniencia de ellos. Amén. Entonces, pero hoy vamos a hablar de eso y espero que usted, su espíritu, ¿verdad?, lo abra a esta enseñanza. Queremos, como siempre, el lema es edificar, construir, ¿verdad?, y que usted salga bendecido. En este tiempo que usted nos va a dedicar a oírnos, que usted salga bendecido, con mucho respeto, ¿verdad?, porque le amamos y queremos que la iglesia siga tirando para adelante, edificada en el Señor, y que siga creciendo cada día más hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra base bíblica en este día va a estar en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, Jesús y la ley. Voy a leerlo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer Mateo 5, verso 17 al 20. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. De inmediato le entrego a nuestro hermano pastor Sandy. Amén. Y recuerda algo, pastor, y es que la Biblia nos enseña en Romanos 5:14, hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la muerte reina desde la caída hasta Moisés. ¿Por qué la muerte reina desde la caída hasta Moisés? Porque cuando Moisés se da la Torá, entonces la Torá lo que hacía era que cubría al hombre del pecado. Por eso en Deuteronomio 30:15, el Señor le dice al pueblo: yo he puesto delante de ti el camino de la vida o el camino de la muerte. O sea, la Torá era el camino a la vida. Si el hombre guardaba la Torá, recordamos que la palabra Torá en hebreo significa la ordenanza. Entonces, si el hombre guardaba los estatutos del Padre dado a Moisés en el monte Sinaí, entonces el hombre
era guardado de la muerte y tenía la vida. Por eso es que el Salmo 119 dice que guarda la Torá, gloria a Dios, tiene el camino a la vida. Da referencia que cuando tú estás en los caminos de la Torá, tú tienes la vida. Por eso es que Yahshua dice, yo soy el camino, refiriéndose a lo que dice el Salmo 119. Entonces, a través de Moisés, Dios usa a este hombre, a Moisés, para darle la ordenanza al pueblo, para que el pueblo caminara conforme a esos estatutos. Y un apunte, hermano Sandy. Yo te decía lo que te decía ayer, que cuando Dios llamó al pueblo de Israel como su pueblo, lo acogió como su pueblo, en ese momento Dios lo coge bajo gracia. Bajo gracia, ¿por qué? Porque en ningún momento, cuando Dios escoge al pueblo, le dio la ley, sino que Dios llama a Abraham, ¿verdad? Trata con Abraham, le dice en tu descendencia, viene el proceso de los 400 años, ¿verdad? Cautivo en Egipto. Entonces, cuando Dios lo lleva al monte Oré y le da los estatutos y las ordenanzas, o sea que Dios escoge al pueblo de Israel bajo una gracia o bajo la gracia, bajo gracia, porque gracia es un favor inmerecido, y él se lo dice en Deuteronomio, le dice, yo no lo escogí a ustedes porque ustedes son el más especial, sino el más insignificante. Entonces, ahí es donde el Señor entonces, y es lo que yo creo, ¿verdad? Le da los mandamientos para que esa relación que Dios inició al escoger al pueblo de Israel se mantuviera. Porque recuérdate que todos nosotros fuimos escogidos. Amén. Y no fuimos escogidos por nuestra justicia, ni porque guardamos los mandamientos. Fuimos escogidos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, para nosotros poder mantener una relación con Dios, tenemos estatutos y tenemos mandamientos, que es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel allá en el monte Oré. Yo creo que sí, porque la palabra gracia en hebreo es rajem, que significa misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque Adán, gloria a Dios, cuando peca, Adán, Dios tuvo misericordia de él. Sí. Y Dios sacrifica un cordero como una tipología de lo que había de venir. Cuando sacrifica ese cordero en Edén a través de esa sangre derramada, el pecado de Adán fue cubierto. Y ahí que le ponen un delantal a Adán y un delantal a Eva, y ellos salen de Edén. Ahora, según los exégetas, habían 7 códigos eternos que le fueron transmitidos a Adán. Fíjate de dónde viene el propósito de Dios con la humanidad, porque Adán es el padre de la humanidad. O sea, nosotros tenemos un padre, y ese padre es Adán. Si hay alguien aquí que el padre no sea Adán, entonces no es humano. Entonces la misericordia de Dios, amén. La misericordia de Dios, la gracia de Dios fue manifestada en Edén para salvar a Adán. Y estos 7 códigos universales estaban basados, número 1, en no idolatría, 2, no matar, 3, no robar, 4, no blasfemar, 5, no animales limpios, y 6, no inmoralidad sexual, 7, ser justo. Fíjate que a veces la gente pregunta, pero ¿de dónde salieron estos códigos? Y están revelados en la palabra. Que están revelados en la palabra. Eso está interesante. Porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. La palabra caminó con Dios ahí no aplica a que el Eterno o el Todopoderoso caminó con Enoc. Porque nadie puede caminar con Dios y sobreviva. Sino que ahí entra la palabra de la teología, antropomorfismo. Exacto. Antropo, hombre, y sismo, la forma de Dios, exacto, comunicarse con el hombre. O sea, Enoc caminó bajo estos preceptos. Bajo estos preceptos porque cada vez que Dios se les revelaba a alguna persona en el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, que Dios se les revelaba, Dios, no estoy hablando de un ángel, le decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. O sea, que la presencia de Dios, cuando tocaba un lugar, hacía santo ese lugar. Y la persona, para poder estar, un Moisés, un Josué, para poder estar en la presencia de Dios, tenía que ser santo. O sea, dando a entender que si él no caminó con Dios, es porque no se sometió a unos preceptos, obviamente, que fueron transmitidos de Adán. Por eso es que la Biblia dice que cuando Adán conoció nuevamente a Eva, porque te voy a revelar algo de parte de Dios, cuando Adán se armó el problema que la serpiente miente, la mentira no fue manifestada automáticamente, porque la Biblia dice, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, pero desde una óptica humana el hombre no murió. El problema vino fue cuando Caín mató a Abel. Y según la mística judía, la midrá judía, hubo un desacuerdo entre Adán y Eva, porque cuando Adán vio que
su hijo Caín, su primogénito, muere, entonces que se da cuenta de lo que ellos hicieron en Edén. Por primera vez ellos vieron la muerte. Entonces hubo un desacuerdo, según la Midra judía, entre Adán y Eva. Y después de mucho tiempo fue que dice Adán, y nuevamente Adán conoció a su esposa. La palabra conocer es Shaddá en hebreo. Quiere decir que tuvo una relación con Eva nuevamente. Entonces, después de ahí, que dice que fue de 30 años, la Biblia lo dice, y nuevamente Adán conoció a Eva y tuvo a Set, y este Set dice que era idéntico a Adán, y empezaron los hombres nuevamente a invocar el nombre de Yahweh, bendito sea su nombre. Y la palabra Set significa sustituto. Exactamente, el sustituto de Abel. Abel. Entonces ahí empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, ¿cómo? empezó una relación. Una relación con Dios a través de Set. Bendito y nuevamente florecieron estos estatutos, estos códigos eternos que fueron transmitidos de Set hasta Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios, por lo que dice el Salmo 119. Y Deuteronomio 30, gloria a Dios, yo he puesto delante de ti el camino de vida o el de la muerte. Por eso fue que aquella generación antediluviana se corrompió. Pero no Noé. Y claro, y los ojos le fueron abiertos conociendo el bien y el mal. O sea que esta generación, después de Adán, conocía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, usted dirá, sí, pero Dios todavía no me ha hablado. Sí, Dios me ha hablado. Y ahí entra lo que se llama la ley de la conciencia. Ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Exactamente. Y no tanto eso, sino que cuando Dios le dice a Noé, toma de los animales limpios tanta pareja y de los impuros tanta pareja. ¿Cómo Noé sabía cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los impuros? Porque estaba entre alguien debió enseñarse. Alguien debió enseñarse. ¿Y cómo Abraham recibe la voz de Dios? ¿Cómo Abraham sigue a Dios? Porque Jesús lo manifiesta aquí en Juan capítulo 8, versículo 40. Dice Jesús, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? O sea, ¿cómo Abraham escuchó la voz de Dios? Porque le fue transmitido a través de Sem. Entonces de ahí vino Melquisedec, que algunos judíos piensan que Melquisedec era el mismo Sem, pero ya ese es otro tema. Sí. Entonces Melquisedec es que instruye a Abraham al conocimiento a Dios a través de Sem. Exacto. Entonces Abraham les transmite este conocimiento a Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus. Por eso que tú ves que esta gente duran 400 años en Egipto y mantenían la emuná. La palabra emuná en hebreo es fe. Fe, certeza de que Dios iba a descender. Porque ellos se fueron. Mire, cuando habla del linaje de Dios, se está hablando de que había un linaje no solamente de genes humanos, sino de transmitir una postura correcta en la tierra en cuanto a la fe en Dios y en cuanto a la relación con Dios. Que eso, porque recuérdese algo, por ejemplo, nosotros somos hijos de cristianos. Somos hijos de cristianos, muchos de nosotros quizás no estuvimos siempre en la iglesia, pero nos fue transmitiendo los principios eternos. Claro. Lo fuimos oyendo, los principios eternos. Entonces, eso mismo es lo que la Biblia, no un invento, no, lo que la Biblia da a entender de que este linaje se le fue transmitiendo los principios de generación en generación. Es como las mujeres cuando dan la primera leche, que se me olvidó cómo se llama ese nombre, que es una sustancia fuerte, la que le da la fortaleza, la que le nutre los huesos. Entonces, estos principios eternos fueron transmitidos a través, por eso que el apóstol Pablo señala, el rabino Pablo dice que la muerte reina desde Adán hasta Moisés, porque cuando Adán desobedece, por eso el apóstol Pablo dice, en Corintios también, el apóstol Pablo establece lo siguiente, sobre todo en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Él dice, por Adán entró la muerte. Pero entonces dice, más, por Jesucristo entró la vida. Oye esto, ahí hubo lo que le llama, gloria a Dios, un puente, un ayo. Un ayo es un puente. Por Adán terrenal entra la muerte. Sí. Entonces, como entró la muerte al hombre, y habían principios, habían códigos eternos, la humanidad diluviana se corrompió, pero Noé guardó los preceptos de Dios. Por eso dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Y por causa de esta fe se salvó Noé y toda su familia. Y dice que fue varón justo. Exactamente. O sea, varón justo en medio de una generación corrupta. Totalmente perversa. Pero entonces, ¿cómo Noé se pudo mantener si desconocía la voluntad de Dios? O sea,
nosotros podemos entender que sí, Noé sabía cuál era la voluntad de Dios. Obviamente. Sí podía, sí entendía que había que guardarse justo y había que guardarse santo. O sea que Dios, aunque todavía no había establecido la ley y los mandamientos que le estableció al pueblo de Israel, sí Dios estaba trabajando con el hombre, dándole a entender lo que Dios quería y lo que Dios no quería, lo que Dios recibía y lo que Dios no recibía, lo que Dios aceptaba y lo que Dios no aceptaba. Por eso es que el Señor le dice a Caín, un espíritu de homicidio está a tu puerta. O sea, le está diciendo, no altere esto. Pero Caín, ¿qué hizo Caín? Le abrió la puerta. Por eso es que termina su hermano Abel. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que también Jacob cuando da la bendición, la primogenitura, ya al final de su muerte, él no mueve a Rubén porque Rubén es el primogénito, pero sabemos lo que Rubén hizo con una de sus esposas. Sí, claro. Ahora, aquí entonces le tocaba a Leví, que era el segundo. Exacto. Y luego el tercero era Simeón. Sí. Ahora, ¿por qué Jacob no le da la bendición primogenitura a Leví ni a Simeón? Porque ellos fueron fieros cuando violaron a su hermana en Siquem. ¿Qué sucedía ahí? Un asesino. Ellos mataron. Y esto a Jacob no le gustó por los códigos eternos que habían, que no podían matar y derramar sangre. Y eso que te he dicho es tiene una profundidad terrible. Amén. ¿Por qué? Claro. Porque le dice, no suban a mi estrado, no suban delante de mí. O sea, no estén en mi presencia. O sea, eso era un acto abominable. Abominable. Y todavía la ley no estaba. La ley no estaba. Y no tanto eso, sino que todas las naciones se indignaron porque habían códigos. Sí. Y te voy a revelar algo de parte de Dios también. Dios nunca ha sido desconocido. Cuando el apóstol Pablo dice, de este Dios desconocido yo le vengo a hablar, Pablo ahí empezó a filosofar. Porque Dios, y después se retracta, le dice a los romanos, Dios. le dice a los corintios. Aleluya. ¿Entiendes? Y le habla de Dios porque Dios se manifestó a través de su creación, pero no adoraron al creador del universo, sino que adoraron a lo creado, haciendo aves, cuadrúpedos, de reptiles, y se envanecieron en su razonamiento, cambiando su uso natural, que contra la naturaleza. O sea que Pablo ahí en cierta medida cometió un error. Lo que pasa es que la gente dice, ¿cómo así? Pablo, sí, porque él dice, de ese Dios desconocido yo le vengo a hablar. Y Dios nunca ha sido desconocido en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Las naciones se levantan contra de quién, de Jacob y su familia. ¿Qué hace Dios? Dice, y el terror de Jehová cayó sobre las naciones para que no persiguieran a Jacob. Y por esta causa es que Jacob lo que hace es que la bendición de la primogenitura se le da al cuarto hijo, que era Judá, que significa alabanza. Y por eso ahí que Judá cae con la bendición de la primogenitura. Para darle a entender a este pueblo, te quedaste pensativo con lo de Pablo. Él sabe cuando yo... Te quedaste pensativo. Lo que pasa es que Pablo empezó a filosofar, pero después Pablo va a otras naciones y Pablo va con el evangelio. Lo que pasa es que Dios le dijo Pablo le dijo el Dios desconocido porque en realidad no tenía nombre. Filosofó. Eso es filosofía. No tenía nombre en realidad. Y la gente se ha querido hacer, con la gente se ha querido hacer chivo loco, que no conoce a Dios. Es filosofía. Entonces, Pablo conocía sus intenciones. Óyeme, pero aún y le dije al Dios conocido. Aristóteles y Platón conocieron de Moisés porque eran historiadores. Claro. Y Moisés fue primero que ellos. Claro. Y Moisés fue al hombre que Dios lo ilumina y le da la Torá, las ordenanzas. ¿Acaso tú no crees que Platón, Aristóteles y toda esa gente no tenían conocimiento de Moisés? Claro que sí, claro. Pues entonces, claro que sí. Entonces Pablo viene, empieza a filosofar de ese Dios desconocido. Lo que pasa es que yo diría que eso fue por el altar que ellos tenían al Dios desconocido. Y entonces, a ustedes, ese es el nombre que ustedes le pusieron. Ese es el nombre que ustedes le pusieron. Entonces, déjenme mira, Pablo lo que era un aprovechador de oportunidades para predicar. Él hizo como Javes, extendió su territorio de inmediato. El hombre de Dios tiene que tener el sentido abierto, los sentidos espirituales abiertos, para cuándo actuar. Por ejemplo, Pablo dijo, pero mira aquel altar, al Dios desconocido. Ellos no lo conocen, ellos le pusieron así, entonces déjame presentárselo, déjame aprovechar esta oportunidad para yo manifestarle a ese Dios que ellos desconocen y lo van a conocer hoy. Yo entiendo tu hipótesis. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios es desconocido? No, Dios no es desconocido, pero Pablo no se lo dijo porque Dios sea desconocido, sino por el altar que ellos tenían. Pero vamos a seguir. Amén. Acuérdate también que cuando Adán desobedece, dice el apóstol Pablo que la desobediencia trajo el pecado y el pecado dio a luz a la muerte. Exacto. O sea, la Biblia no está revelando que la muerte es un reino, es un imperio.
¿Qué es la muerte? Lo contrario a la vida, porque Dios es vida. Y como Dios es vida, entonces lo que Dios hace, que cuando Moisés salen de Egipto, Sí. 50 días después de Egipto, Moisés sube a la península del Sinaí y ahí Dios le da la ordenanza, le da la vida para que el pueblo caminara conforme a esta ordenanza y el pueblo no muriese. El asunto de la Torah fue tan poderoso que cuando este pueblo caminó en el desierto bajo estos preceptos, bajo el camino de la Torah, bajo la ordenanza, ni siquiera ellos envejecían, su ropa crecía con ellos, su calzado crecía con ellos, esta gente no enfermaban, esta gente, gloria a Dios, no enfermaban, sea el nombre del Señor bendito, ni tampoco morían. ¿Por qué? Porque la Torah es la vida. Por eso el Señor le dice en Deuteronomio, he puesto delante de ti el camino de la vida o el camino de la muerte. O sea que La muerte tuvo un stop. la muerte tuvo un stop. Y a tal punto de que, mira, yo creo que una de las armonías, y podemos decir de las armonías, porque cuando usted lee Deuteronomio 28, en el capítulo, en el versículo 1, es como si fuera una armonía a sus oídos. Cuando dice, si oyeres hoy atentamente de la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán. O sea, las bendiciones iban a seguir al pueblo. Solamente el pueblo tenía que oír a Dios, obedecerlo. Y al pueblo no iba a hacer falta nada. No iban a tener necesidad, no iban a tener que clamar, no iban a tener... ¿Por qué? Porque las bendiciones iban a estar ahí siguiéndolo. Entonces, ahí es donde se hace este mandamiento, esta ley, se hace fuerte y evidente en el corazón del pueblo de Israel para que ellos entendieran lo que Dios quería con ellos y el favor que estaba, y la gracia, ¿verdad? Porque era gracia, porque ellos no se merecían eso, simplemente dijeron obedece la voz de Jehová tu Dios. Y tú tocaste un buen tema. La palabra escuchar en hebreo es Shema. O sea, por eso Moisés le dice, oh Israel, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Yahweh Elohim Echad. Se lo dice en hebreo, que al mismo Mesías le preguntan cuál es el gran mandamiento. O sea, Exacto. la palabra oír en hebreo es Shema. O sea, detente a oír esto que te estoy dando, para corroborar con lo que tú estabas hablando. Exacto, detente oye esto, que eso es lo que no ha pasado con muchos de nosotros, que nosotros no nos hemos detenido a oír la voz de Jehová. Yo creo que cada momento de tentación, cada momento de situación, de oferta satánica de las tinieblas, cada momento, si nosotros nos detenimos a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos a vivir. Exactamente. Nosotros vamos o sea, a vivir. estamos enseñando aquí que esa ordenanza era la voz de Dios. Era la voz de Dios. Para que el pueblo caminara, Exacto. para que el pueblo caminara conforme a esa ordenanza. Exactamente. Ahora, fíjate que el mismo Señor le dice en uno de los libros, dice, oh Israel, cuando tú estabas en el desierto, tú eras mi especial tesoro. Y el que se levantaba contra ti era como si a mí me lo hiciese. Exacto. ¿Me doy a entender? Porque Israel en el desierto guardó los estatutos y por eso se convirtió en un tesoro. La Biblia nos está enseñando a nosotros que cuando nosotros guardamos los preceptos, cuando guardamos los mandamientos de Dios, somos su tesoro. ¿Qué Sí. significa eso? Que Israel en medio de un desierto, pastor, tú sabes que en el desierto no hay agua, en el desierto no hay pasto, en el desierto no hay tienda para comprar. ¿Verdad? Exacto, Pero exacto. sin embargo, este pueblo, gloria a Dios, Dios lo sustentó a tal punto que dice, le di comida de ángeles, dice los salmos. El maná era comida de ángeles. Exacto. El maná tenía los nutrientes que necesitaba su cuerpo para la travesía en ese desierto. Exacto. Y Dios no permite ni siquiera que su ropa, gloria a Dios, se destruyan, sino que la ropa creció con ellos. Y de día la Biblia enseña que Dios ponía una columna de nube para que el sol no le tropiase. Y de noche una columna de fuego para que el frío tampoco le hiciese daño. Fíjate lo que significa cuando una persona guarda los mandamientos. Guardo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos allá al 19 de Éxodo, ¿verdad? Que Dios le habla a Moisés y le dice, santifícame al pueblo, presente delante de mí en la montaña, donde Dios quería comunicarle, hablar con ellos. Dios quería expresarle la santidad de Él y que ellos vivieran de una manera santa y agradable delante de Dios. Entonces ahí Dios empieza, ¿verdad? A darle... claro, el pueblo no quiso subir, le dijo Moisés, eso es otra historia, dijo Moisés, sube tú. Entonces Dios, ¿verdad? Habla con Moisés, entonces ahí es donde le da, llegamos al 20, y Dios comienza a darle los 10 mandamientos, le comienza a dar la ley, de ahí vienen las leyes, sígueme el paso. La Torah se divide en dos partes Exacto. céntricas, que significa, son 623 leyes. Se divide en dos partes las 623 leyes, ley hablada
y ley escrita. Y ley escrita. La ley hablada se convierte en las leyes morales de Dios, que son los 10 mandamientos. Exacto. Entonces las 613 leyes se dividen en dos partes, que es ley civil y ley ceremoniales. Exacto. Leyes civiles que tenían que ver ya con los problemas civiles de Israel, y las ceremoniales que tenían que ver con los animales limpios, impuros, sacrificio, entre otras cosas. Quiero hacer un paréntesis antes de que se me vaya la idea. La ley, óigame bien, la ley es tan fuerte que muchas leyes, o quizá la mayoría de leyes de nuestras constituciones, están basadas en la Torá. Obviamente que sí. En la Torá. Porque, por ejemplo, alguien me dijo a mí que él era ateo, que él no creía en la Biblia. Y yo le dije, estábamos en un sitio de barbería, y yo le dije, y entonces le hice una pregunta, digo, ¿tú te puedes enamorar de tu hermana? Y me dijo, yo, no. ¿Y por qué tú no te puedes enamorar de tu hermana? Porque eso está mal. Y yo le dije, ¿y cómo tú sabes que está mal? Y me dijo, bueno, porque está mal. Digo, ¿tú sabes por qué está mal? Porque la Biblia, La Torá lo dice. la Torá fue lo que lo dijo. O sea, mire, señores, si nosotros, oh Padre, siento a mi Señor aquí. Señores, si la Biblia no hubiera establecido todas esas leyes que Dios estableció ahí en el Antiguo Testamento, nosotros tuviéramos hoy como chivos sin ley. Obviamente, es que volvemos a lo que le dice Pablo. O sea, la muerte tuvo un stop cuando se dio la Torá, cuando se dio las ordenanzas del Padre, para que el hombre caminase conforme a esa ley. Y tuviera una relación. Y tuviera una relación con el Eterno. Inclusive Dios le abrió puertas hasta a los extranjeros. Claro. Dentro del pueblo. Bueno, si un extranjero quiere vivir entre ustedes y guarda los mandamientos, también va a recibir. O sea, hermano, que esto era una bendición de Dios. Esto era una bendición de Dios. Esto era Dios acercando, oiga bien, Dios acercando al humano a Él. Por eso Dios establece la ley. Seguimos. Amén. Y recuerda también que la palabra arrepentimiento en griego es metanoia. La palabra metanoia significa cambio de pensamiento. Ahora, la palabra, gloria a Dios, en hebreo, arrepentimiento es teshuá, que significa volver al camino. Son dos cosas muy diferentes. O sea, arrepentimiento en griego es cambio de pensamiento. Y en hebreo es teshuá, significa volver al camino. O sea, cuando Israel se apartaba del camino, ¿qué venía? Muerte, enfermedad, todo. Destrucción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el apóstol Pablo dice que por Adán entró la muerte y por el Mesías entra la vida. Cuando el Mesías viene, Israel se hubiese apartado del camino, se hubiese apartado de la Torá, se hubiese apartado de la ordenanza. Y como Israel se hubiese apartado de ese camino, de esa ordenanza, entonces el Mesías encuentra un pueblo en cautiverio, un pueblo totalmente enfermo, un pueblo totalmente pobre, destruido moralmente, psicológicamente. Por eso él viene con el mensaje del monte. Mira, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los de manso, porque estos verán a Dios. El Señor empieza a trabajar la parte emocional de Israel. Bienaventurados los últimos, porque ellos serán primero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor viene porque él empuerta, Isaías lo dice, que Israel estaba como oveja sin pastor. Y por eso el Mesías viene. Ahora, para corroborar al pastor con lo que dice Juan en el capítulo 1. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero la palabra verbo ahí no aplica porque Juan era hebreo. O sea que Juan no habló en griego. Juan dice, en el principio era el dabar. La palabra dabar en hebreo significa, gloria a Dios, la palabra divina. O sea, Juan está revelando que en el principio el dabar divino, la palabra era Dios y era con Dios. Y esa palabra se hizo carne y fue manifestada en los hombres. Para corroborar con el versículo que tú leíste, cuando el Mesías dice, yo no he venido a evadir la ley, sino que yo he venido a hacer el cumplimiento de dicha ley. La Biblia nos está enseñando que esa Torá, esa palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio 28, cuando nos vamos a Éxodo, cuando nos vamos a Levítico 20, cuando Dios le habla acerca de los mandamientos, cuando Dios le habla acerca de la ley, y le dice también, he puesto a ustedes el camino de la vida y de la muerte. O sea, si el pueblo de Israel hubiera llevado los mandamientos y la ley de Dios, entonces eso
eso había querido decir que el pueblo de Israel no había estado en la condición que estaba cuando el Mesías llegó, porque el pueblo de Israel estaba en detrimento. Por eso es que Dios levanta al profeta Jeremías y le dice que volvieran a las sendas antiguas. Preguntad por el buen camino, cuál sea el buen camino. Entonces, oiga esto. La ley fue establecida para que el hombre tuviera una relación con Dios, pero el hombre en sí no pudo cumplir la ley. No pudo cumplir la ley. Por eso Dios, a través de todos esos profetas, lo levanta y le habla acerca de que volvieran otra vez al camino, porque ellos se desviaban aún teniendo ley. Tú dijiste algo muy profundo. Tú dijiste que la ley, escucha bien, porque cuando Dios le da la ley a los israelitas, sí, escucha bien que Dios se la dio no a Moisés, se la dio a más de 3,000 personas. Lo que pasa es que el pueblo no quiso subir al monte Sinaí. Exacto. Cuando la trompeta sonaron, cuando el monte empezó a humear, cuando el monte empezó a temblar por la presencia del Padre que venía descendiendo, el pueblo tuvo miedo. Le dijo: Moisés, ve tú y recibiremos lo que el Padre habla a través de ti. ¿Qué sucede con esto? Que cuando Moisés se va al monte, Moisés todos sabemos que dura 40 días allá arriba en el monte. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se corrompe, el pueblo se hace un becerro de oro. Y cuando el pueblo se hace este becerro de oro, ellos cayeron, gloria a Dios, en pecado. ¿Qué sucede aquí? Que entonces Dios le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Cuando Moisés desciende, le dice a Aarón, ¿qué ha hecho? Tú has llevado a este pueblo a mentira. Y Aarón le dice al Señor: excusa a Moisés, excúseme mi Señor, pero sabe cómo este pueblo que es inclinado hacia el mal. ¿Qué hace Moisés cuando desciende con la Torá? Moisés no se la da al pueblo, porque donde no hay conocimiento del pecado, gloria a Dios, no hay culpabilidad. Entonces lo que Moisés hace es que se aira y esa tabla la lanza para evitar que este pueblo muera. Y ahí es que Moisés le dice a ese pueblo, le dice: pasen los que estén conmigo, o sea, los que quieran seguir al Señor. Y ahí pasaron los levitas. Cuando pasan los levitas, entonces los levitas fueron y mataron para detener el furor del Padre. La Biblia enseña ahí que mataron más de 3,000 personas. Escucha bien esto. O sea que cuando la Torá es manifestada por causa de la desobediencia de ellos, mueren más de 3,000 personas. Si no vamos a eso, en el capítulo 13, la Biblia dice: tú me presentarás a tu primogénito delante de mí, y el primogénito de tu ganado y de todo lo que tú tengas, porque el sacerdocio venía a través del primogénito. O sea que cada primogénito de cada tribu de Israel, ese iba a ser su sacerdote delante de Dios. Pero debido a que ellos quebrantaron esto, entonces Dios elige a la tribu de Leví, por lo que ellos hicieron. Y ahí viene un sacerdocio según el orden de Aarón. ¿Para qué? Para cuando ellos quebrantaran la palabra, cuando ellos quebrantaran la Torá, hicieron un sacrificio para que sus pecados sean cubiertos. Fíjate que esto es parte de la gracia. Eso también es parte de la gracia. Eso totalmente es parte de la gracia. Porque Dios le dio, en vez de sacrificar, ¿verdad?, una vida, le dio que sacrificaran un cordero. Oiga esto es parte de la gracia. Entonces, de ahí Dios, a través de eso que tú estás diciendo, entonces Dios comienza a hablarle a Moisés, y tenemos el libro de Levítico, que la gente, óigame una cosa, la gente cuando usted le habla de Levítico, dice: eso es un libro aburrido. Déjeme decirle algo: no hay un libro aburrido en la Biblia. Si hay algo que está perfectamente ordenado y es de bendición para el pueblo, es la palabra de Dios. Ahí no hay nada de más. Todo lo que hay ahí es vida. Y hay gente, mire, a mí me encanta el libro de Levítico. A mí me encanta el libro de Levítico. Yo lo leo. Es que para tú conocer el pensamiento de Jesús, totalmente, tienes que irte a Levítico. Tienes que irte a Levítico, tienes que irte a la Torá. Para conocer la cultura. Claro, la cultura y todas esas cosas. El pensamiento. Y el pensamiento. Entonces, hermano, de ahí es donde vienen todas esas leyes que Dios estableció para tener una relación con el pueblo y moverse entre su pueblo, y que en el pueblo no hubiera pecado, porque Dios le dice a ellos: ustedes son un pueblo santo. O sea, Dios le dice: ustedes son un pueblo especial. Ustedes no son igual que las demás naciones. Ustedes tienen leyes. Ustedes tienen ordenanzas que tienen que cumplir. En otras palabras, ustedes no viven como chivos sin ley. Exactamente. Ustedes no están como chivos sin ley. Ustedes no están como las otras naciones que hacen lo que quieran. Ustedes son un pueblo que pertenecen a Dios. Y tienen, puro. Wow, siento a mi Padre aquí. Pueblo puro, santo, aleluya. Y tienen que regirse por mi voluntad y mi mandamiento. Pero el asunto fue tan fuerte, Dios amó tanto a este pueblo,
Dios amó tanto, pastor, a este pueblo, que esa Torah se hace carne. Por eso es que cuando el Mesías se manifiesta, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Mesías está manifestando aquí, cuando dice yo soy el camino, le está diciendo, yo soy la Torah, yo soy la vida. Ya nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué sucede aquí? Que ellos no entendieron lo que el Mesías les estaba expresando. Por eso es que el apóstol Pablo habla a los corintios y dice, porque ya yo no estoy sujeto a la ley, sino estoy sujeto al Mesías. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que tiene al Mesías tiene la Torá. ¿Me copiaste? Exactamente. El que tiene al Mesías tiene la Torá. Por eso es. Ahora, yo te voy a decir algo. Hubieron leyes ceremoniales y leyes civiles de Israel que ya no son necesarias. Exacto. Vamos a entrar al desgaste de la ley. Cuando Dios levanta a los profetas y ya le habla de los sacrificios, ¿verdad? Podemos irnos a Isaías, al libro de Jeremías. A Jeremías, podernos irnos a Jeremías 31-33, que dice, y yo haré un pacto nuevo con ustedes, que Jesucristo lo dice en Mateo 26, versículo 28, y este es mi nuevo pacto, el pacto de la sangre y el pacto de mi carne, el pan y la sangre. Fíjate que ese pacto, aún su nuevo pacto fue para Israel. Exacto. Jeremías 31-33. Ahora, Jeremías le dice en el 33, capítulo 31, en el versículo 33, pero esta Torah ya no será repetida, sino que la pondré en vuestros corazones. O sea, el nuevo pacto que Jesús trae ya no era una repetición de la Torá, sino que esa Torá sería puesta en vuestros corazones. O sea que, Sandy, había un desgaste. Por ejemplo, Miqueas capítulo 6, y voy a explicar la palabra desgaste ahora para que me entiendan. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Eso, estamos hablando de un profeta que estaba bajo la ley y vivía en la ley, Antiguo Testamento. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto? La ley establecía eso. Sí. Dice, con becerro de un año, la ley establecía eso. Y él lo hace como pregunta. Y dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. O sea, el profeta Miqueas está hablando ahí del primogénito. Exactamente. Está hablando de Yahshua. Exactamente. Está hablando, lo que está hablando el profeta Miqueas ahí, está hablando de lo que se hacía en la ley y está haciendo como preguntas. O sea, esto es algo que no es nuevo, esto es algo que ellos que es lo que ellos hacen, que es lo que le da, lo que lo mantiene a ellos con vida y con relación con Dios, y él está haciendo esa pregunta. Entonces, él mismo contesta en el verso 8 y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado, Él te ha revelado, Él te ha dicho lo que es bueno. Y dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Dice, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. O sea, Él dice, señores, Él no está diciendo que no venga con holocausto. No está diciendo que no entregue tu primogénito, ¿verdad? Él lo que está diciendo es que ya ese sistema que Dios impuso, no estaba haciendo de corazón, no lo tenían en el corazón, no, lo estaban haciendo como una rutina. Exactamente. Lo estaban haciendo como una rutina, no estaban viviendo verdaderamente. Por eso el Mesías le dice a los escribas, hacer lo que ellos dicen, exactamente, pero no lo que hacen. Pero no lo que hacen. Porque entonces, ellos de labio le honraban, pero su corazón estaba lejos. Entonces, la pregunta mía es, entonces, ¿cómo hoy en día hay personas que quieren llevarnos a la ley cuando el pueblo de Israel, que la recibió directamente de Dios y estuvo una relación con Dios, y ahí está en la Biblia, no pudo cumplirla? Entonces hoy en día tenemos gente que son judaizantes, que están dentro de las iglesias y quieren obligar al hombre a vivir bajo la ley. Oye, que lo que pasa, cuando el Mesías se manifiesta, él aclara eso. El Mesías dice, no se levantará otro profeta mayor que Juan. Porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Esto es profundo. Sí. Un fundamento inicial. Aquí cuando viene Juan, que Juan aquí es una simbología de los profetas, porque él viene con la característica de Elías. Y Elías representaba a los profetas. Moisés representaba la Torá, la ley. Entonces dice, no se levantará ya otro profeta porque los profetas llegaron hasta Juan. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo el Mesías? La ley y los profetas hablaron de mí. Todo lo que tiene que ver concerniente a la ley, el tabernáculo, óyeme, todo el arca del pacto, la fuente del abascro, aún el altar representaba a Cristo como sacrificio supremo.
la columna de fuego que se Todo movía para eso que el pueblo caminara. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Y al que a mí viene no andará en tinieblas. Si nosotros hacemos un paralelo del tabernáculo y de la ceremonia y de todo lo que estaba en la ley y lo llevamos ahora a Cristo, vamos a ver que todo eso apuntaba a Cristo. Todo. Y soy de los que digo y apoyo una palabra teológica de muchos teólogos que está en la boca de ellos, que dicen que el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento, era el anuncio de lo que había de venir. Obviamente. Por eso es que Jesús dice que Él no ha venido a abrogar, sino que Él vino a cumplir. A cumplir. No, Él es el cumplimiento. A cumplir. Él es el cumplimiento. O sea que la ley llegó hasta Él. Él asuelve la ley. En Mateo 17, en la transfiguración, ¿quiénes aparecen? Moisés y aparece Elías. ¿Qué representa Moisés? La Torá. ¿Y qué representa Elías? Los profetas. En hebreo es Tanaj, la ley y los profetas. Pero ¿qué hace Pedro? Pedro de una vez dice, vamos a hacer 3 enramadas. O sea, tenemos los profetas, tenemos la ley y tenemos al Mesías. Pero ¿cuál es la voz que se manifiesta ahí? Este es mi hijo amado, a él oír lo que dice Moisés, Shema Yisrael. Está diciendo que es la palabra Shema en hebreo. O si hubiese dado oído a mi voz. O sea que aquí hay una manifestación. Y entonces Pedro es reprendido. O sea, Jesús, ahí el Padre está hablando. Ahora el Mesías es el camino. El Mesías es la luz. El Mesías es la puerta. ¿Me doy a entender? Sí. Para darle a entender a este pueblo que ya los rituales de la ley, sí, los ceremoniales de la ley llegaron hasta el Mesías. Y también el sacerdocio. Porque ¿quién era Juan? Juan era hijo de Malaquías. Zacarías, Zacarías era el sumo sacerdote. Uno de ellos. Exactamente. Uno de ellos que fue el que tuvo el turno, porque recuérdate que eran tantos que era por turno que le tocaban. Entonces, este no era el sumo sacerdote, sino que era un levita. Para entrar al lugar santísimo debió ser sumo. Porque nadie entraba al lugar santísimo si no era el sumo sacerdote. Entonces, ese sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, moría. ¿Me doy a entender? Porque ahí era que ellos llevaban todo el asunto del pueblo, la expiación del pueblo, y el pueblo era perdonado. Justamente el Mesías muere el día de Pesha. Pesha en hebreo es Pascua, pasar por alto. ¿Por qué el Mesías muere el día de Pesha? 50 días antes del Pentecostés. Porque los judíos después de Pesha celebraban 7 festividades, 7 fiestas. 7 por 7 son 49. Y el Mesías lo que hace es que muere el día de Pesha y resucita en una de las festividades judías, que yo la tengo aquí, la voy a señalar para que no se me olvide. Estamos en vivo. Que es el día, gloria a Dios, él muere el día de Pesha. Y resucita el día de Bikurín, que significa la primicia. Por eso es que cuando la mujer se le acerca, le dice, yo no he subido al Padre todavía, no me toquen. ¿Por qué él dice no me toquen? Porque él tenía que darle la primicia al Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, después de estos 50 días de que el Mesías muere y resucita, entonces el día de Pentecostés que viene el Rúa de Yahweh. Fíjate algo, Josué. Cuando se da la Torah mueren alrededor de 3,000 personas por su desobediencia, no por la Torah. Pero cuando se manifiesta la misericordia, cuando se manifiesta la gracia del Padre, más de 3,000 personas vienen al arrepentimiento y son salvados. Ojo con esto, son salvados. Hello, ¿está aquí? Sí, entonces... ¿Me copiaste? Entonces, fíjese algo. Cuando Jesús viene, ¿verdad? Como seguíamos diciendo, que comienza en Mateo 5 y comienza a hablar, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ahí comienza Jesús con este discurso y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso en el mismo Mateo capítulo 5 del 17 aparece Jesús y la ley, porque era necesario que Jesús le hiciera entender a ellos que él no venía para abrogar ni para romper lo que Dios el Padre había establecido, sino que él venía a darle un cumplimiento a eso, porque el hombre no pudo cumplir la ley, no pudo. ¿Por qué? Porque el hombre, miren, señores, que es lo que Jesús ataca mucho cuando se habla de las tradiciones. Y hay un teólogo, y yo lo voy a leer para que usted tenga esto presente, un teólogo llamado Pentecost, que él dice que el fariseísmo era un inteligente sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad de Dios y las demandas de la ley. Los fariseos tenían la ley en sus manos, sabían que allí estaba revelada la santidad de Dios, conocían las demandas de Dios con respecto a la conducta de los hombres justos, pero se dieron cuenta que ellos no podrían llegar a tal norma,
Así que ellos erigieron un sistema que esquivaba esencialmente la demanda de la ley para hacer posible que las personas pudieran llegar a un conjunto de normas sustitutivas. Los fariseos decían que si uno vivía conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley, entonces serían aceptables delante de Dios. O sea, que los fariseos, señores, hicieron un sistema para sustituir la ley, ellos interpretando y dando a entender lo que era correcto delante de Dios. Entonces Jesús viene a romper con eso. Jesús no viene a romper con la ley, sino con ese sistema farisaico que estaba impuesto como carga, que era una mala interpretación, una exégesis verdaderamente de la ley. Claro, es que la Torah fue dada por él, por el mismo Mesías. Entonces no podía romperla, no podía quebrantarla. Y la Torah nunca pasará, porque él lo dice, ni una tilde de esta palabra pasará. El cielo y la tierra pasará, pero no mi palabra. Y también él dice, si me amáis, guarda mi mandamiento. O sea, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando guardamos. El problema es, Josué, que Jesús dice, en esto consiste la Tanaj. La Tanaj es la ley y los profetas, en que amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los escribas, los fariseos, Israel quebrantó eso. No había amor hacia el prójimo. Porque el Señor dice, ¿qué garantía tiene amar a vuestros enemigos? ¿Hay alguna garantía ahí? No. O sea, amar al que te ama. No. No hay ninguna garantía que tú amas a aquel que te ama, sino que Jesús dice, amen a vuestros enemigos. El que quiera tomar la túnica, dale la capa. El que quiera tomar el prestado, préstale. ¿Verdad? El que te dé de este lado, ponle la otra mejilla. Fíjate que el Mesías viene a sensibilizar, a traer el corazón de la Torá para que este pueblo entendiera, gloria a Dios, que Él era el cumplimiento de dicha Torá. Eso es así, eso es así. Por eso es que en el día del reposo Él hace milagro. Sí. Y ellos entonces cuestionan a Jesús como maestro. Mira, o sea, ¿cómo tú siendo maestro de la Torá, sabiendo que el Sabbat, que es el día de descanso, el día de reposo, tú haces milagro? Entonces el Señor le dice, pero ¿quién de vosotros, escribas y fariseos, se le cae una oveja o un cordero en un hoyo y la deja morir? Porque Jesús estaba sensibilizando la Torá. Exacto. Y ellos lamentablemente la volvieron en concepto. Exacto. Mira lo que dice Pablo, que por eso es que muchos judíos no quieren saber de Pablo, ni quieren saber del Nuevo Testamento. Oiga lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, verso 8. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué fue lo que vino a traer Jesús? Amor, que no había. La gente no amaba. Por eso la gente adulteraba, la gente codiciaba, la gente mentía, porque no amaba a su prójimo. O sea, la ley, y ahí tenemos que entrar ahí. La ley, como dijo Pablo, fue puesta como ayo para nosotros llevarnos a ¿qué? A la gracia. A la gracia. La ley era un ayo, la ley era un tutor, un instructor. Porque un la ley y la gracia van unidas de la mano. Exactamente. La ley nos da a conocer el pecado. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? A través de la ley. Exacto. Entonces, a través de la gracia viene el perdón del pecado. Viene el perdón del pecado. Entonces, aquí me hacen una pregunta. Bueno, Josué dice, o sea que guardamos la ley, pero no vivimos bajo la ley. Dice Jorge Ustaris. O sea, lo que pasa es... Guardamos la ley, pero no vivimos bajo la ley. Explícale eso. Explícale esa pregunta. Lo que pasa es que tiene el Mesías... Tiene la ley. Tiene la ley. Tiene la ley. Entonces, por eso que el Mesías dice, en esto consiste la ley y los profetas. Exacto. Amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Fíjate que el Mesías reduce las 623 leyes en dos fundamentos. El problema es que cuando tú amas a Dios, aunque tú le desobedeces, pero te arrepientes, vuelve al camino. Cuando tú amas a Dios, tú no le fallas. Tú guardas su mandamiento. Exacto. Cuando yo te amo a ti, yo no te codicio tu esposa, ni tu riqueza, ni tu ganado. O sea que es sencillo, señores. Es sencillo. Cuando usted tiene al Mesías, usted tiene la Torá. Usted tiene la Torá. Porque Él es la Torá. Por eso Él dijo, ya yo soy el camino. Y fuera de mí nada pueden hacer. Nada podéis hacer. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso, hermano, es bueno. Mire, esta palabra de Jesús, Dios mío, en el capítulo 5, verso 17. Señores, nos da a entender todo. Nosotros porque algunas veces somos necios y no queremos entender. Yo no vine a abrogarla, yo no vine a abolirla. En otras palabras, en otras traducciones dice, yo no vine a abolirla, yo no vine a deshacerla. Yo lo que vine fue a un cumplimiento, a darle cumplimiento. Lo que el hombre no pudo hacer en el
Antiguo Testamento lo voy a hacer yo para que el hombre a través de mí sea salvo y pueda tener una relación con Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente, no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, porque Jesús fue que cumplió la ley. Inclusive, ¿qué establece la ley? Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Jesús se hizo maldito por el pecado, fue colgado en el madero, fuerte, sí, y pagó nuestra culpa. Exactamente. Pagó nuestra culpa. O sea que ya no es por los rituales de la ley. No, porque si tú me dices que, como no. aquí hace una pregunta, si Jesús vino, como dice aquí, dice Miguel Sandoval, Jesús vino a enseñar a guardar la ley, entonces vamos a hacer sacrificio. Señores, porque el sacrificio se hizo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Cuando nos vamos a Éxodo capítulo 11, se habla del cordero. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Dios le dice en la Pascua, ¿verdad? Le dice en la Pascua, esta será la Pascua de Jehová, que sacrifique un cordero, que tomen un cordero por familia y que pongan la sangre en los linteles. Entonces esto, oiga bien, esta ceremonia se queda como instituida. Ahora bien, cuando Juan ve que Jesús viene, ¿cuál es la palabra que usa Juan? Cuando Jesús va a ser bautizado. He aquí el cordero. He aquí el cordero. Y Padre. se cumplió. He aquí el y lo cordero, cumplió porque que quita el pecado del mundo. El día que él muere, muere el día de Pesa. Exactamente. El día que de la Pascua. El día de Pesa significa Exacto. Pascua en hebreo. Pasar por encima. Pasar por misericordia. alto. Cuando ellos, esa Pascua la celebraron en Egipto. Que agarraron el cordero, lo sacrificaron y pusieron en el marco de la puerta esa sangre que era tipología del cordero que había de venir. Por eso que Juan dice, y he aquí el cordero. Y justamente el Mesías muere el día de Pesha, el día de la Pascua, que los sacerdotes debieron estar haciendo el sacrificio. ¿Qué hacía Caifás y qué hacían ellos cuando el Mesías estaba en Gólgota? Y algo. Escucha esto, ¿qué hacían ellos ahí? Exacto. Si tenían que estar haciendo sacrificio. Exactamente. Por eso es que el velo hace así, se rompe desde arriba terrible. y da paso a la gracia. A la gracia. Entonces, señores, miren qué cosa. Y escúchame, Druyal, para darte la palabra. Por eso es que el Mesías, cuando resucita, dice la mujer, no ha subido al Padre. ¿Por qué? Porque el Mesías, después de la Pesa, viene el Masal en hebreo, que es una de las festividades. Y Bikurim, que es la fiesta de primicia. El Mesías le dice, no he subido al Padre todavía, porque él sube en Bikurim, donde él le da la primicia al Padre. Exacto. Para completar eso. O sea, que el que tiene al Mesías, el que tiene a Jesucristo, está bajo Torah, porque el Mesías es la Torah. Ahora, ¿qué es estar bajo el Mesías? ¿Qué es arrepentimiento? Vuelvo y lo digo. ¿Qué es arrepentimiento? Tú se va, que significa volver al camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. El que tiene a Cristo está en la Torah porque estamos en el camino. Oiga esto, señores. Dice, Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que yo sé que usted está haciendo. Y está ahí. Pablo le habla a los Gálatas. Porque ustedes se acuerdan que los Gálatas estaban siendo bombardeados por los judaizantes. La iglesia de las de Galacia, que eran muchas, oiga bien, dicen los teólogos que eran muchas, no era una sola iglesia, estaban siendo invadidas por los judaizantes. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, ustedes empezaron por el espíritu, ahora están acabando por la carne. ¿Por qué? Porque lo estaban ayudando, lo estaban influenciando a judaizarse. Y Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, de lo que tú hablabas, de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Padre, te amo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe y por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso está claro ahí. Gloria a Dios. O sea, un ayo es un maestro. Exacto, lo que hablamos de un tutor, lo que hablamos ahorita. Un tutor, claro. Para llevarnos al Mesías. Para llevarnos al Mesías. O sea que cuando tenemos al Mesías, ya tenemos la Torá. Tenemos cuando la Torá. caminamos a la luz del Mesías,
a su pensamiento, ya tenemos la Torá. O sea que ya los rituales de la ley ya no son necesarios. Ya no son necesarios. Pero sí los 10 mandamientos porque están vigentes. El problema de los 10 mandamientos es que está el sábado. Pero ¿qué pasa con el sábado? El apóstol Pablo dice que Cristo es el Señor del sábado. O sea, Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. O sea que el que tiene al Mesías, descansa en él. Descansa en él. ¿Me copiaste? Descansa si yo en tengo él. a Jesucristo, yo descanso en él. Ya yo no necesito hacer un sabá para descansar. Pero el apóstol Pablo dice que el que lo hace para Dios lo hace. Y el que no también. Mire, señores, cuando nosotros nos vamos, y es bueno que hablemos de las leyes ceremoniales. Cuando nosotros nos vamos a las leyes ceremoniales, ¿qué se hacían en las leyes ceremoniales? Se sacrificaban holocaustos, ofrendas, animales, por una o por otra X razón. Ahora, cuando nosotros vemos el sacrificio, que es que abre Hebreo, el sacrificio único de Cristo, vemos que todos esos sacrificios fueron absorbidos por ese sacrificio único de nuestro Señor. Entonces ya no necesitamos más sacrificios, si ya Jesús hizo un sacrificio. Un sacrificio. Entonces, hoy en día se quiere influenciar la iglesia para que vuelva a hacer ese tipo de ceremonias. Señores, ya esos rituales. Mira, eso de que yo ponemos un talif, una copa de vino grandota y agarrar y que una Torah escrita, eso no funciona, eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es una vida consagrada en Cristo, el ayuno, la oración, apartado del pecado. Jesús, caminar conforme a como Jesús anduvo. Por eso es que en Hechos capítulo 15, en el versículo 26 dice, y a este pueblo que fue reconocido por Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, llamaré amada a la que no era amada, que está ubicado en Hechos capítulo 15, versículo 14, cuando se reconoce la iglesia de los gentiles. Por eso es que en medio de la discusión entre Pablo y los judaizantes, Pablo circuncida a Timoteo, porque Timoteo era hijo de madre judía. Sin embargo, no circuncida a Tito, porque Tito no era judío. En esencia, si usted es judío, judío, y si no es judío, no es judío. O sea, si Dios te llamó a ti como judaizante, te llamó ahí. Por eso Pablo y tanto como Pedro, ellos guardaban la ley, pero no le fue transmitida a la iglesia. ¿Por qué no le fue transmitida a la iglesia? A la iglesia solamente se le atiene de ahogado, de fornicación y de hechicería. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron con estos rituales de la ley y no le fueron transmitidos a la iglesia. Por eso Yeshua, cuando resucita, él no le dice vayan y repitan la Torá. Él le dice vayan y prediquen el evangelio. La palabra evangelio significa nueva noticia. Buenas. Ya no era nueva noticia, ya no es o nueva. Ya no era la repetición de la ley, ya era que esa ley se hizo carne, la Torá se hizo carne, murió y resucitó, venció al diablo, venció la muerte y Dios levantó predicadores. Esa Torá ya no estaba repetida en piedra, sino en nuestros corazones, como dice Jeremías en el capítulo 31. De manera pues que Dios a mí, a Sandy Matos, a Josué, nos llamó a llevar la nueva noticia, el evangelio de Cristo, no a ser repetidor de la ley, perdón. Exacto. Porque ese Israel actual que está ahí no está bajo Torá. Exacto. ¿Me doy a entender? Fíjate. Israel actual no está bajo Torá. Entonces Dios no se está moviendo con ese Israel actual. Dios se está moviendo con la iglesia. ¿Qué hacemos, pastor, con esos cientos de años atrás? Las personas que fueron salvas, porque el mesianismo ahora que tiene su fuerza, de 2000 para acá. Y entonces esa gente se perdieron. Los que recibieron a Cristo se perdieron. No. Los que no anduvieron bajo Torah se perdieron. No, porque ellos recibieron a Jesucristo. Fíjense lo que dice acá en Hebreo capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuche, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, óigame, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, que no podemos, ¿verdad?, estar
haciendo sacrificio de la ley, porque ya, oiga bien, lo verdadero, lo del cielo, vino a la tierra y se manifestó y ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados suyos, por los pecados míos, por lo de su primo, por lo de su hermano, por lo de las generaciones que vienen si Cristo no ha venido. Oiga bien, ya se hizo un solo sacrificio y a través de ese solo sacrificio nosotros somos libres. Por eso me gusta la palabra en Juan cuando dice, si el Hijo os libertare, y me gusta que contar con H mayúscula, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ellos, Dios mío, siento a mi Padre, aleluya. Jesús, oiga bien, ellos se hacían que estaban libres. Oiga bien, estaban libres y estaban esclavizados. Jesús le dijo, ustedes todos están esclavizados por el pecado. Ustedes creen que porque tienen la ley y la Torá, ustedes están libres y ustedes no están libres porque ustedes no están viviendo. Pablo lo dice en ustedes no la están viviendo. 9:21. Yo no estoy bajo el yugo de la ley. Yo soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo. Sí. Ustedes no están libres. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús ahí? Que ellos creían que estaban libres, pero no era cierto. Solamente a través del Hijo es que el hombre puede ser libre. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Nosotros entramos cuando Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Quiénes recibimos al Mesías? Los gentiles recibimos al Mesías, ¿verdad? ¿Quién eran los suyos? Los líderes, la de su clase, los líderes, los escribas, los fariseos, los expertos en la Torá. No recibieron a la Torá, porque el mismo Mesías le dice, pero la Torá es la que habla de mí, ustedes no me conocen. ¿Cómo ustedes no me pueden ni conocer? O sea, conocéis ustedes cuando va a llover, conocen cuando va a soplar vientos cálidos, pero no conocéis estos tiempos, tiempo profético, tiempo de gloria para Israel, tiempo mesiánico, que la Torá que ustedes hablan, la Torá que ustedes repiten, se le ha manifestado en vida y ellos no pudieron reconocer. No pudieron reconocer. No pudieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces la iglesia no puede volver al judaísmo. No puede volver al judaísmo. Y eso, y mira, y voy a tocar un tema, y voy a dejar que te explaye, porque esto ha sido tan sutil que hoy se ha cambiado el nombre de Jesús, el nombre de autoridad que estableció la palabra, para que nosotros seamos libres, sanos, para que los demonios sean echados fuera. Se ha cambiado ese nombre y ya estamos volviendo a los nombres hebreos. Y yo soy de los que digo que no fue en el nombre de Elohim, ni en el nombre de Hashem, fue en el nombre de Jesús. ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso? Lo que pasa es, acuérdate que en el término hebreo, cuando Dios le revela su nombre a Moisés, se lo revela en hebreo. ¿Me doy a entender? Moisés, el Señor le revela a Moisés, le dice el tetagramatrón, que HWHH. O sea, ¿cómo tú mencionas ese nombre? Yo le pregunto a alguien, ¿cómo usted menciona la YHWH? O sea, no se puede pronunciar. Ahí vinieron los masoretas y le pusieron las vocales para darle un sonido, una sinfónica. Y ahí viene el nombre de Yahweh. El problema es que el tetagramatrón, HWH, YHWH, significa existente por sí mismo. ¿Qué pasa? Que cuando le añaden las vocales, simplemente lo que hace no le quita, sino que le pone. Yahweh, bendito sea su nombre, significa fuente inagotable, existente por sí mismo. Exacto. Por eso se le menciona como Yahweh. Pero ese no es el nombre de Dios original. Porque como lo mencionamos, si Él es sobre todo nombre, si Dios es sobre todo nombre, es innombrable. ¿Cómo podemos conocer? Moisés pidió un nombre. Moisés pide un nombre porque Moisés conocía a los dioses egipcios. Moisés tenía una mente egipcia. Por consiguiente, cada dios egipcio tenía un nombre. Y Moisés quería un nombre porque como él iba a ir donde Faraón, ¿qué le dice el Señor al principio? Dile a Faraón, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La palabra yo soy el que soy significa no es pasado, sino que presente y futuro. O sea, el yo soy sigue siendo hoy. Y sigue siendo mañana. Yo he estado en todas las épocas. Yo he estado en toda la historia. Yo siempre he estado y nunca he estado ausente. Y también eso fue un consuelo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para los descendientes de Abraham, que tuvieron 400 años siendo cautivos, siendo maltratados, siendo golpeados, siendo oprimidos. Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy. Yo no he estado ausente, yo he estado ahí. Poderoso, y he estado mirando, y he estado viendo. Poderoso. Dale un aliciente de que yo siempre he estado. Yo soy que él siempre estuvo ahí. Y te voy a decir, en esos 400 años. Y te voy a decir algo. De tribulación, de escasez,
hacer. Y me voy más profundo ahora en este tiempo. Dios nunca ha estado ausente de la vida de la iglesia. Porque Caemos lo mismo, Dios nunca es desconocido. Dios nunca ha estado ausente de la vida O de la sea iglesia. que Dios siempre ha estado con nosotros. El yo soy, siempre estará. Sí, nunca ha estado ausente de tu Nunca. vida. Porque si tú te vas a la revelación que Dios le dio a Moisés en Éxodo, capítulo 3, cuando le dice yo soy el que soy, y lo llama y le revela su nombre, entonces te está diciendo que en medio de tu prueba, de tu situación, de tu calamidad, de tu enfermedad, Dios nunca ha estado ausente. Dios siempre ha estado ahí en tu proceso, en tu calamidad, en tus triunfos, en tu gloria, en medio de tus batallas. Dios siempre ha estado. No voy a decir derrota, porque la iglesia no es derrotada. La iglesia pasa por batalla, pero la iglesia no es derrotada. Y soy de lo que digo, que esa palabra en el cielo no se conoce. La palabra derrota no se conoce, porque Dios es el campeón de campeones, el varón de guerra, el guerrero. ¿Qué pasa? Que cuando Dios le da este nombre a Moisés, los masoretas, fue que le pusieron la A y la E para darle Exacto. un sonido. Un ¿Qué sonido. acontece con esto? ¿Qué acontece con esto? Cuando el Mesías viene, fíjate que cuando Josué enfrentó a Amalek, se llamaba Osea. Y luego Dios le dice a Moisés, cambia el nombre a Josué, le puso Yeshua, que Yeshua significa Yahweh nos dio la salvación. Sin embargo, el Mesías no viene con la J, el Mesías viene con la Y, significa Yahshua. Yahshua Hamashiach, en hebreo significa Yahweh vino a salvar. Me doy a entender que son dos cosas diferentes. O sea que Yahweh se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces ahí vinieron las traducciones, pastor. Las traducciones del nombre del Mesías o del nombre de Yahweh vinieron la transfringieron, sobre todo de la Vulgata Latina, fue que hicieron este nombre, que la Vulgata Latina fue escrita en latín, y de ahí viene la Reina Valera, y de ahí viene el nombre de Jesús. Pero el problema escucha bien, el problema está es que la J no varía. O sea, el cambio de letra de la Y a la J, ahí hay una alteración al nombre de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿podemos nosotros decirle Jesús? ¿Podemos nosotros decirle Jehová? ¿Es Jehová el nombre de Dios? El nombre de Dios es Yahweh Sebaot. Y el nombre de Jesús es Yahshua. El problema es que como los judíos le atribuían nombre a Dios, por ejemplo, ellos le atribuyeron el Eterno, le atribuyeron Hashem, le atribuyeron Elohim, El Shaddai, el Todopoderoso. Nosotros los gentiles lo hemos ya mencionado como Jesús. O sea, ya que usted menciona el nombre de Jesús o diga Jehová, ahí no hay alteración, porque ya el Padre sabe que nosotros nos estamos refiriendo al Dios de Israel. Entonces los mesiánicos han venido, los judíos ortodoxos, que ya no se puede decir Jehová, que ya no se puede Jesús. ¿Y cuántos demonios no se han ido en el nombre de Jesús? ¿Cuántos demonios, cuánta gente Dios no ha sanado en el nombre de Jesús? Porque ya Dios sabe que nosotros nos estamos refiriendo a Yahshua. Pero lo grande de esto, que el ejemplo que nosotros tenemos más grande, oiga bien, el ejemplo que nosotros tenemos grande es de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús era que la iglesia, oiga bien, echaba fuera a los demonios, la iglesia bautizaba, era en el nombre de Jesús. O sea, si este ejemplo que nos dio el Señor aquí en el Nuevo Testamento, que cuando empieza su iglesia, era en el nombre de Jesús, ¿por qué usted tiene que dejar que entre en esa corriente a su congregación para alterar lo que está establecido en la Biblia? Señores, siguen el nombre de Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. ¿Qué le dijeron los demonios a los hijos de Sheba? A Jesús conocemos. Señores, los demonios conocen a Jesús. ¿Por qué lo conocen? Porque estuvieron allá arriba y también se enfrentaron con él. Y lo tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Lo tenemos ahí en los evangelios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, no podemos dejar que estas corrientes vengan y traigan confusión, porque hay gente que no quiere mencionar a Jesús. Ya lo sacaron. Es Elohim, Hashem, y No, por ahí pero, Josué, eso no está mal. No estoy diciendo, está mal. óyeme, es que no estoy diciendo que Porque está mal. conocer. Pero que no es, óyeme, escúchame la idea, déjame terminar. No, ya tengo la idea. Oye, no es que la gente, óigame, no es que él esté mal. Es que eso no mueve a Dios. Es que eso, yo te voy a hacer una pregunta. O sea, eso es lo que ellos quieren, mover a Dios. Es que Dios está más cerca de ellos. No, es que a Dios no lo mueve. Hermano. El que tú menciones el nombre correcto en hebreo no mueve al Padre. Porque el querubín caído, ¿quién conoce más al Padre que el querubín caído? ¿Quién conoce más los idiomas que el querubín caído? El querubín caído hablaba todos los idiomas, lenguas angelicales.
porque el autor de los Hebreos dice que el mundo que hoy se ve fue creado de lo que antes no se veía y que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que si hay diferente idioma es porque cada legión de ángeles, cada querubín, serafines, arcángeles tienen su propio idioma. O sea que el querubín conocía todos los idiomas. El querubín habla griego, el querubín habla hebreo, el querubín habla arameo, el querubín habla inglés, el querubín habla francés y está perdido. ¿Me doy a entender? Aleluya, señores. ¿Me entendiste? Sí, claro. Entonces ahora... ¿Tú crees que los idiomas son nuevos? Mire, señores, yo les voy a decir una cosa. A mí No, pero me copiaste. No, yo te copié. Yo te copié. Mire, señores, a mí me gusta decir Hashem, a mí me gusta decir Elohim. Inclusive, me gusta el término Shaddai, porque el término Shaddai se revela como el Dios Todopoderoso, pero me gusta un término también que usaban, que el Shaddai era el Dios de los montes, el Dios de la batalla, el Dios de las peleas. O sea, que esos términos son buenos. Ahora bien, no quiera venir y traer eso como una doctrina y como tratar de cambiar la estructura bíblica de que tenemos que sacar el nombre de Jesús, porque si hay alguien que no quiere oír el nombre de Jesús, en el caso de los demonios, es el diablo. Señores, el nombre de Jesús, que significa salvación. Señores, salvación significa liberación. Entonces, nosotros tenemos que estar, hermanos, de acuerdo con esto. Otra cosa, volviendo otra vez. Eso es, acuérdate que Yahshua, los hebreos, los apóstoles hablaban en el nombre de Yahshua. El problema viene con la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo, eso fue en la Edad Media, donde se replantó todas las festividades judías por festividades paganas, incluyendo los nombres del Padre. ¿A quién le convenía esto? Eso viene desde Constantino hasta el tiempo de la Iglesia Católica, que hicieron cambio. Ahora, lo que yo enseño y digo es, se le puede decir Jesús ya, porque ya el Señor sabe que nosotros nos estamos refiriendo a Él. Ahí no hay alteración, o que usted le diga Jehová. Ya el Señor sabe que es a Él, eso no es pecado. Ahora, de que conozcamos los nombres en hebreo, Hashem, Elohim, Yahweh, eso no es malo. Ahora, de que usted quiera traerlo como una doctrina, ahí yo estoy de acuerdo contigo. De que usted quiera traerlo como una doctrina fundamental, ya eso no altera el producto, señores. Lo que Dios quiere es que vivamos una vida consagrada, una vida pura delante de Él, no que usted mencione el nombre de Dios. Por eso mencioné a Satanás. Satanás sabe el nombre de Dios en todos los idiomas y está perdido. Podamos tener todo el conocimiento. Una pregunta. ¿Cuál fue el nombre que el ángel le dio a María? Yahshua. Se llamará Yahshua, que en hebreo significa Yahweh vino a salvar. El problema fue las traducciones que le pusieron Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy enseñando aquí, que sí le podemos decir Jesús, que eso no altera el producto. Pero que en español, por ejemplo, Joshua es Josué, Joshua en español, en inglés, y Josué en español. O sea, el orden del lenguaje no altera el producto. Entonces, si nosotros cambiamos a Yahshua, o Yeshua, como usted quiera decirlo, usted sabe de quién estamos hablando, el nombre que le puso Dios, salvación, que también se lo cambió en el Nuevo Testamento a Josué. Entonces, una pregunta, porque vi algo del Sabbat. Jesús, lo que hablé de Miqueas, capítulo 6, cuando Jesús dice, cuando Miqueas dice, amar misericordia, hacer justicia y humillar delante de tu Dios. Jesús sanó en el día de reposo. Pero Él dijo, yo soy el Señor del sábado, o sea, yo tengo la autoridad para sanar en el sábado. O sea, y sanó. Claro que sí. Y libertó. Obviamente. O sea, entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer misericordia? No podemos servir en el Sabbat. Hay mucha gente que el Sabbat no levanta ni siquiera un pañuelo. Bueno, eso se le respeta, porque Pablo dice que para Dios lo hace. Ahora, nosotros estamos 100% convencidos que el que tiene al Mesías tiene el sábado, porque nosotros descansamos en él. Fuiste diplomático ahí. No, porque el apóstol Pablo dice que para Dios lo hace. Exacto. O sea, no está malo. Fuiste diplomático. Ahora, no el sábado, porque el sábado no es Sabbat. Sábado es una palabra griega que significa Saturno, y Saturno significa el justo. Es Sabbat, que significa descanso. Exacto. Por eso Pablo dice que el que tiene al Mesías descansa en él. Descansa. Me doy a entender, es Exacto. sencillo. Pero lo que te digo es que los judíos mesiánicos son nuestros hermanos. Por eso es que siempre ha habido temas de confrontación. Ahora, yo he aprendido a descansar en él, porque ya yo tengo al Mesías. El que tiene al Mesías tiene la Torá, el que tiene al Mesías tiene el Sabbat, porque nosotros descansamos en él. Ahora, el problema es, Pastor Josué, que el Señor nos mandó a nosotros. El problema es que tú quieres estar en dos aguas. Tú no puedes ser judío mesiánico y ser evangélico a la vez.
o predicar el nuevo evangelio. O sea, acuérdate que Jesús dice, una fuente no puede dar dos aguas. O tú eres dulce o eres salado. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Lo que Dios no resiste es que nosotros estemos en dos aguas. O sea, yo no puedo ser judío por este lado y por este lado ser evangélico. Tú tienes que tomar una definición en tu vida. Porque Jesús dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar. ¿Cuál es el resultado de lo tibio? Cuando una corriente caliente y una corriente fría se unen, el resultado es tibio. A esa persona Dios lo vomita. Por eso es que nosotros tenemos que ser definidos. A mí, Dios me llamó a predicar el evangelio. Por consiguiente, Dios me llamó en esta área. Y en esta área Dios me va a salvar. Ahora, si Dios te llamó a ti en el contexto judío, entonces en el contexto judío Dios te va a salvar. Pero ya los rituales de la ley ya no son necesarios. Porque ya no tienen efecto. Mira, ya Jesús es el camino. La palabra que Mateo utiliza para cumplir la ley, para cuando dice que Jesús dijo yo vine a cumplir, significa, oiga bien, el significado que usa Mateo es llenar algo hasta colmarlo. Llenar algo hasta colmarlo. O sea, que si Jesús, y Mateo lo describe, que ha venido a cumplir la ley, o a cumplir, ¿verdad? Como dice textualmente, y significa llenar algo hasta colmarlo. Quiere decir que Jesús vino a cumplir rigurosamente cada punto que faltaba para poder traer salvación y liberación al hombre. Es que de la única manera de que el mundo podía ser salvo, la promesa de Adán era la promesa de la simiente. Y a través de esa simiente la simiente viene a través de María. ¿Cuál era la simiente que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12? Era Yahshua. Pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. El problema es que la simiente de la serpiente no se ha manifestado. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Es el anticristo, el antimesías. Ya nosotros tenemos la simiente pura. De la única manera que Dios podía salvar a la humanidad era que la Torá se hiciera carne y habitara dentro de los hombres. Por eso el Yeshua dice, ya yo soy el camino. Cuando tú y yo caminamos a la luz de Cristo, estamos bajo la Torá. Porque en esto consiste la Tanaj, dijo Jesús, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Moisés, que guardar, en esto consiste la ley y los profetas, amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús está fundamentando la gracia en dos mandamientos, ama a Dios y a tu prójimo y serás salvo tú y tu casa. Exactamente. Es sencillo el asunto. O sea, ¿por qué queremos poner carga que el pueblo no puede llevar? Exactamente. Señores, miren lo que dice aquí en Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley es, oiga esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay alguna pregunta, dice Giancarlo, déjame ver si lo veo. Pero Jesús no vino a abolir la ley. Pero eso lo dijimos desde el principio. Ya eso lo hablamos. Jesús no vino a abolir. El cumplimiento de la ley. Si nosotros decimos que Jesús vino a abolir la ley, entonces estamos haciendo un disparate. Estamos hablando cosas sin fundamento. Porque la misma Biblia establece que Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplirla. Señores, el hombre, oiga, y lo habla Pablo, la ley fue un ayo. El hombre nunca pudo cumplir la ley. Señores, no pudo con la ley. Aquí hay otra pregunta. Porque no amaba. Por eso... Hay otra pregunta, dice Joel Ureña, una cosa es ir a la fuente, no se refiere a ser judío, sino buscar la información sobre la salvación. El problema, oye, ¿qué es lo que pasa con la fuente? Porque el problema es que muchos personas... Perdón, él está hablando de la fuente. De la fuente. ¿Y qué es la fuente? Vamos a contestarle. Sí. El problema es que quien desata esta palabra de ir a la fuente, eso fue Martín Lutero. Porque el problema de muchos es que utilizan a Martín Lutero en lo que quieren, cuando necesitan establecer algo, pero por otro lado lo maltratan. Él se parece a un periodista. A los periodistas, porque los periodistas son los que hablan de la fuente. Pero la fuente de la Biblia. Pero tenemos que contestarle. Contéstale. Con altura. ¿Me estoy entendiendo? Contéstele con altura. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es, Martín Lutero decía, los judíos beben de la fuente. Los judíos beben de la fuente, los griegos beben del arroyo y los gentiles de cualquier pozo. ¿Me escuchaste, profeta? Sí. Martín Lutero fue el que trajo esta palabra. Los judíos beben de la fuente, los griegos del arroyo y los gentiles de cualquier pozo. Ahora, ¿cuál es la fuente?
El apóstol Pablo lo aclara, el apóstol Pablo dice, nosotros éramos ese olivo silvestre, pero a través del Cristo Él nos injerta la dulce savia. O sea que el Mesías es la fuente de la salvación. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás en el Mesías, tú estás en la fuente. Porque la fuente no es el Israel actual, porque ese Israel actual está descarriado. Entonces la fuente es Yahshua, que es la salvación del Padre, del Abba. Pero, o sea que el que tiene al Mesías está en la fuente. Pero si la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cómo yo voy a tener a Israel como fuente? Cuando la fuente está revelada ahí mismo en la Biblia, ¿de qué es Cristo? ¿Mm? ¿Cómo yo puedo? Entonces, señores, eso es lo que está trayendo mucha confusión en el pueblo de Dios. Pero que Cristo está con la iglesia. Mucha confusión, porque no escudriñamos las escrituras, sino estamos sacando interpretaciones en lo que nosotros creemos y no lo que dice la palabra. Y esto está trayendo mucha confusión al pueblo. Y nosotros hoy traemos este estudio, estamos trayendo este estudio de la ley versus la gracia. Señores, por lo que estamos viendo hoy, la iglesia hoy está siendo bombardeada desde adentro por tantas corrientes. Oiga bien, tantas doctrinas raras que están, oiga bien, influenciando al pueblo y están queriendo, mire, nosotros estamos viviendo lo que estaba viviendo Pablo, lo que estaba viviendo Juan, lo que estaba viviendo aquellos apóstoles que tuvieron que escribir cartas por toda esta corriente que estaban dentro de la iglesia, oiga bien, tratando de sacar la iglesia de la fuente que era Cristo. Jesucristo es la fuente. Era Cristo. Y Jesucristo nos reconoce como hijo. El Mesías nos reconoce a nosotros como hijos. Y a esto dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, más aquello que le dio potestad de ser llamado hijo. O sea, porque en el conocimiento judío, oye, ¿qué es lo que pasa con el conocimiento judío? En primer lugar, es un sentimiento patriótico. Cuando tú analizas la Biblia desde una óptica judía, tú vas a rechazar a la iglesia. Sí. La vas a rechazar porque tú estás tomando a Jesús, que era judío. Por eso te dije en una de las interpretaciones pasadas que Jesús era judío, vino a los judíos y vino a Israel, pero el que está sentado en el trono no tiene nacionalidad. Porque por eso es que Juan 3:16 la expresión del amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso en Deuteronomio dice, yo he puesto delante de ti el camino de la vida o de la muerte. ¿Cuál era la vida? La Torá. Pero esa Torá se hizo carne, por lo que dice Juan. En el principio era el Dabar, ese Dabar se hace carne y habitó entre los hombres, de manera pues que nosotros los gentiles fuimos injertados a través del Mesías. O sea que cuando tenemos al Mesías, tenemos la Torá, que es la vida, y dijo, yo soy la vida ahora, yo soy el camino, ya no es la repetición. Y cuando tenemos al Mesías también estamos en la fuente, porque ya Jesucristo Dios no se está moviendo con ese Israel actual. Dios tiene miles de años moviéndose con la iglesia de Cristo. Por eso nos mandó a predicar. Te voy a hacer una pregunta. Si un israelita se muere sin Cristo, ¿hacia dónde va? Se pierde. Porque a menos que guarde la Torá. Porque si ellos guardan la Torá, el problema es que la Torá es que sea una tilde de la ley tú violes, te pierdes. O sea, ese Israel actual no está bajo Torá. No está bajo Torá. Porque ellos hacen desfiles. Señores, pero si no pudieran guardarla los fariseos, señores, que eran estrictamente conservadores de la ley y no pudieron guardarla y tuvieron que hacer todas esas leyes y tradiciones que ellos pusieron. Porque esto manda lo que Jesús llama mandamiento de hombre. Imagínense en este tiempo ahora donde Satanás y donde los demonios tienen una atmósfera activa en contra de la humanidad. ¿Qué van a guardar esa gente? Lo que pasa es señores, seguro está en Cristo. Los judíos no se van a salvar porque son judíos. Si se muere un judío ahora y no tiene a Cristo, se perdió. Acuérdate de Josué que el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura hay. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa nueva noticia. O sea que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Cristo nosotros somos nueva criatura en Él. Nueva criatura en Él. Entonces el Señor nos manda a nosotros a llevar este evangelio a todas las naciones. De manera pues que en Dios no hay acepción de personas, dice el apóstol Pablo. No es, o sea, ya no es de que el judío es el judío. Ya no es de judío ni griego ni gentil, dice Pablo, sino que somos uno en él. Señores, miren esto, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Los judíos que habían creído en él, oiga esto. Si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneceres en mi palabra. Señores, por eso es que Jesús fue el cumplimiento de la ley.
Oiga bien, en mi palabra le está diciendo, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, sacaron la cultura, sacaron los genes, sacaron el patriotismo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, no importa raza, No importa color, raza, bandera, todo aquel que hace pecado, no importa nacionalidad, no importa si tú eres israelita, judío, si tienes el talí, si tienes la barba, si tienes el... no importa, si hace pecado. ¿Cómo fue? Eres hijo del diablo. Si hace pecado, no eres hijo de Dios. Si hace pecado, eres esclavo. Dice, señores, déjenme esperar, estoy medio ciego. Dice, entonces, dice... Respondiendo, linaje de Abraham somos, ¿cómo dices tú? Jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No le está hablando a los dominicanos. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Oye, el esclavo no queda en casa para siempre. ¿A quién es que le está hablando? No es a los judíos. Le está diciendo, si usted es esclavo, usted no quedará en la casa. Porque el esclavo no queda en la casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tienen cabida en vosotros. Wow. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Padre, ahí lo mató. Finishing, como dice. Ellos dicen, y eso de que conoce a Abraham, que conoce a Abraham y no tiene 30 años. Yahshua le dice, aleluya. No tan solo que Abraham me conoció, sino que vio este día, porque antes que Abraham fuese yo soy. Háblame de Cristo. Cristo es la figura central de la salvación. Háblame de Cristo. El mensaje tuyo tiene que ser cristocéntrico. La vida tuya tiene que ser cristocéntrica. Oiga bien, las iglesias tienen que ser cristocéntricas. Los ministerios tienen que ser cristocéntricos. Aquí la figura principal se llama Jesucristo. Es la piedra angular. Es la piedra angular. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro fundamento del que está puesto. Oiga bien, que es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No está diciendo judío o gentil o griego. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre o Yahshua. Jesús es el único mediador. No hay otro camino. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y andamos conforme al pensamiento de Cristo, somos verdaderos judíos. ¿Cuáles son los verdaderos judíos? Los que guardan su palabra. Su palabra, su palabra. Los verdaderos judíos son los que guardan su palabra. Por eso fue que te hice la pregunta, profeta, de que si un judío ahora se muere, se salva. Porque señores, es que queremos traer lo que ya Cristo cumplió otra vez a la iglesia. Y no es así, señores. Es Cristo. Por los cuatro costados, es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Señores, la ley tuvo su etapa y la ley fue un ayo que nos trajo a Cristo. Dijo el apóstol, oiga bien, el apóstol. El rabino que no pudo ser cuestionado. Que no pudo ser Él cuestionado. mismo dijo que la ley era un ayo, un instructor, un maestro. ¿Verdad? Hasta que la gracia sea manifestada, la misericordia del Padre, a través de su Hijo que murió en la cruz del Calvario. La ley fue dada por Moisés y la gracia fue por nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo dice. Y el mismo Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Dame la pregunta. La pregunta, señores, aleluya. Pues sí, entonces, hermanos, oiga esto. Oiga esto. Cuando Cristo... La pregunta, ¿cuál es? Bueno, hermanos, seguimos en vivo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Todas estas corrientes que están haciéndole daño a la iglesia, más que edificando, hay que tenerle un stop para que la iglesia siga creciendo sana y pura. Una iglesia bíblica como Cristo quiere. Dice la pregunta Miguel de la Rosa o Miguel Rosas Rodríguez. Le pregunto, si decimos en Jesús solamente, ¿dónde dejamos a Cristo? Porque el nombre dado a los hombres es Jesucristo. Porque Jesús hay mucho antes de Cristo. Había mucho Jesús y hay que darle el nombre. Bueno. Pero ¿y cómo es eso? ¿Y qué pregunta es esa? ¿Y esa pregunta? Lo que pasa es que el nombre de Jesús es un código para que ella me entienda, porque hay muchas personas que se llaman Jesús y otros se llaman Yahshua,
que es lo mismo. Entonces el nombre de Jesús es un código, el nombre de Jesús se activa cuando tú y yo vivimos una vida íntegra, una vida santa, apartada del pecado. Nunca el nombre de Dios se va a activar en tu vida si no guardamos su palabra y vivimos una vida íntegra y pura delante de Dios. Pero un nombre puede tenerlo cualquier persona. Yo conocí un joven que se llamaba Yahvé, el nombre del padre, o sea que eso no altera el producto. Pero tiene que ser guapo porque se lo puso. Pero se lo pusieron. Dios mío, padre. Se llamaba Yahvé, o se llama. Porque yo no sé cómo hay gente que le pone nombre de Dios a sus hijos, habiendo tanto nombre. Dile, ponle Samuel, Ezequiel, pero no le ponga el nombre de Dios a un hijo tuyo. Yo he oído gente con nombres, señores, es increíble. Señores, miren, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Mira, va para terminar. Aquí está Giancarlo, como siempre, mandando fuego. Y para ver que Giancarlo se conectó ahora, porque ya nosotros explicamos que el pacto que hizo, el nuevo pacto fue con Israel. Okay. O sea, Giancarlo, usted tiene que empezar a ver el video desde el principio para que pueda tener, ¿verdad? Un fundamento en su comentario. Ya nosotros hablamos que el nuevo pacto está en Jeremías 31, que fue con Israel. Amén. Obviamente, el pacto de la sangre y Amén. Del pan. Amén. Pero que por causa de que Israel, los líderes, rechazaron al Mesías, entonces nosotros lo recibimos. Amén. Y Jesús nos injerta en esa dulce savia y nos lleva a la salvación a través de él. Yo le doy gracias, óyeme, yo en lo personal, Josué, le doy gracias y el mundo no sabe lo que significa Jesús. Porque si hubiese sido por esta persona que hoy en día están en el mesianismo, hubiese sido por ellos, los gentiles, nadie hubiese sido salvo. O sea que hasta el día de hoy nosotros le damos gracias a Jesús, que por su gracia Él nos salvó. Porque si nosotros hubiésemos dependido de este tipo de gente que quiere estropear, que quiere desviar la iglesia, que quiere desviar una salvación que ha sido por gracia, por misericordia, el mundo entero estuviera perdido. Pero damos gracias a Hashem, Elohim, como usted quiera llamarlo, por su Hijo que vino y murió por nosotros y se acordó de nosotros y nos dio la salvación. Amén, así mismo es. Porque si no hubiera sido oye, ellos están por encima del Mesías. Ellos quieren estropear que el Mesías nada más vino para Israel, que vino a la oveja perdida de Israel. ¿Qué hacemos con Juan 3:16? Lo quitamos. De tal manera amó Dios al mundo. Mira, no a Israel, al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea todo, sea gentil, sea griego, sea americano, sea haitiano, sea africano, sea salvo. Señores, usted no puede creerse más grande que el Mesías, porque el problema es que hay gente ahora que tienen un chin de conocimiento y quieren estropearle eso. Jesús vino a todas las naciones. El Padre no tiene nacionalidad. Dios no creó un judío en Edén. Dios no creó un griego en Edén. Dios no creó un americano. Dios creó un ser humano. Y por ese ser humano Él vino a morir en la cruz del Calvario para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, le voy a decir algo. Cuando Satanás se le apareció a Eva en el jardín del Edén, Satanás usó las palabras que Dios usó al darle los mandamientos a Adán y la tergiversó, pero usó lo mismo con que Dios os ha dicho. ¿Entienden? Entonces, hoy en día, Satanás sigue haciendo o sigue teniendo el mismo patrón para apagar el espíritu en las iglesias y que con la misma palabra que Dios nos dio, tergiversarla y tratar de apagar el espíritu y tratar de desviarnos del propósito de Dios. Todo lo que vaya, oiga bien, en contra de la buena doctrina, de la sana doctrina y de la palabra y que trate de apagar el espíritu de Dios en una iglesia, deséchelo. Deséchelo porque no viene de Dios. Llámese como se llame. Las sectas y las grandes herejías no han salido de fábulas ni de cuentos. Han salido de personas que han tergiversado, oiga bien, han tergiversado y han malinterpretado la palabra. Como los fariseos, que Jesús, oiga bien, se lo dijo claro, un mandamiento de hombre. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenían? Un mandamiento de hombres. O sea, tradiciones de hombre. Era lo que se le había enseñado
enseñado al pueblo y no se le había enseñado bien los mandamientos de Dios. Entonces todo lo que atente contra la sana doctrina, contra la palabra establecida, todo lo que quiera tergiversar y apagar el espíritu dentro de la iglesia, hay que echarlo para afuera y sacarlo para Obviamente, afuera. estamos 100% de acuerdo. La iglesia no necesita volver al judaísmo. Lo mismo que enfrentó Pablo lo estamos enfrentando en estos tiempos, porque ya el Mesías lo hubiese dicho. Nosotros tenemos al Mesías, tenemos a Jesucristo, y Jesucristo es la salvación. No hay otro camino, dice Pablo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre sea salvo que no sea Jesucristo o Yahshua en hebreo, como usted quiera mencionarlo. No hay otro camino. La iglesia es la iglesia que fue solamente fundamentada a tenerse de ahogado, de fornicación y de otra cosa más, Ahogado en sangre, fornicación. y hechicería. Ese fue el fundamento que la iglesia fue fundamentada. Ahora, si usted quiere ser judío, entonces guarde la ley. Pero le digo que no viole ni una tilde, porque si viola una tilde se te convierte en maldición. Se te convierte en maldición. Ya nosotros no estamos bajo maldición. Totalmente, totalmente. Y inclusive, miren, es como dice un siervo, que Israel y la iglesia son como dos estados. Por ejemplo, dos países en Europa comparten el mismo continente. O vamos a poner aquí Santo Domingo y República, Haití y República Dominicana. Compartimos la misma isla, pero tenemos culturas diferentes. O sea, no trates de judaizarme la iglesia cuando la iglesia no es israelita. La iglesia es gentil de todas las naciones del mundo. Óigame bien, no trate de judaizar la iglesia. Simplemente trata de doctrinar con la sana palabra la iglesia, con la sana palabra. Josué, y con esto yo termino. Yo le voy a dejar el consejo de Gamaliel. Dejen esta gente tranquila, porque se levantó Teudás con 400 hombres. Murió Teudá y se desvanecieron. Después se levantó Judas el Galileo, murió Judas, también se desvanecieron. Dejen esta gente tranquila, no vaya a ser que usted esté enfrentando a Dios. Así que yo le dejo a esas personas que quieren judaizar la iglesia, que quieren confundir la iglesia, que vienen con doctrina de demonio, con doctrina de hombre, les dejo el consejo de Gamaliel. No vaya a ser que usted esté enfrentando al Dios Todopoderoso. Shalom Ubrahat. Así que Shalom Ubrahat. Así que gloria al Señor. Señores, hasta aquí nos ha ayudado el Señor Ebenezer. Gracias a todos los que están conectados, pastores, como dije, ministros del Señor, laicos, todo el miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que Dios le bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta transmisión. Agradecemos su sintonía, agradecemos que sigan nuestro ministerio. Gracias. Le pedimos encarecidamente, como el apóstol Pablo pedía en su carta, la oración. Oren por nosotros, por nuestras familias, por nuestro ministerio. Llévennos siempre en oración para que Dios nos siga dando sabiduría, nos siga dando entendimiento de su palabra, para así llevar el evangelio hasta que Cristo venga hasta los confines de la tierra. Contamos con sus oraciones, contamos, señores, con sus oraciones por este también proyecto que estamos haciendo juntos, esta palabra que estamos llevando, verdad, de vida, de edificación, de transformación a cada uno de ustedes. Señores, nos hemos unido con ese propósito de que la iglesia de Dios sea bendecida, y para también contrarrestar, y lo voy a decir así porque la Biblia dice en el libro de Judas que contendamos ardientemente por la fe, para contrarrestar toda esta corriente que han querido de una manera u otra influenciar la iglesia, para que la iglesia pierda verdaderamente el objetivo y el enfoque de la salvación. Señores, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia comprada a precio de sangre, un precio alto. No fue sangre de macho cabrío, ni sangre de carnero, ni sangre de paloma, no, fue sangre divina, la sangre del Hijo de Dios, que se derramó por usted y se derramó por mí. Así que sigamos en oración, sigamos orando por el mundo, sigamos orando por esta crisis, ¿verdad? Entendemos que Dios está orando en diferentes lugares, en diferentes países. Yo sé que muchos países están volviendo otra vez a la normalidad, le están abriendo ya sus puertas. Esperamos en Dios que esto siga así, esperamos que la mano de Dios, ¿verdad?, siga así. Esperamos también que todas las iglesias, una vez más, podamos volver a congregarnos, a estar juntos, ¿verdad?, como así lo establece la palabra. También tenemos esa aspiración y esa es nuestra fe de que volveremos a estar juntos. Así que Dios bendiga a Sudamérica, Dios bendiga a Centroamérica, Dios bendiga a Norteamérica,
para no poder no mencionar países por países, ¿verdad? Dios bendiga las Antillas mayores, las Antillas menores, Dios bendiga Europa, Dios bendiga Asia, Dios bendiga a Oceanía y Dios bendiga a África. Dios bendiga al mundo, a todos los que han estado conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga de una manera especial. ¿Tiene algo que decir? No, está todo dicho ya. Mis bendiciones para todos los hermanos. Recordamos que somos una familia en Cristo. Amén. Y que estamos llamados a orar por el pueblo de Israel para que su corazón se vuelva a Dios. Así que prepárese en su casa, prepárese en el secreto por este gran avivamiento que se da derramado sobre la tierra, sobre cada uno de su congregación. Así que pastor, evangelista, ¿verdad? Ciña sus lomos, como establece la palabra, ciña sus lomos, que viene algo poderoso, viene algo grande para la iglesia, yo lo creo, viene un despertar maravilloso para la iglesia, viene una manifestación de milagros, de sanidades, de liberación, de gloria para la iglesia. Hermano, lo creemos así. Y usted dirá, pues no está esperando a Cristo. Bueno, si Cristo viene, mucho mejor, porque se acabó el dolor, se acabó el proceso y se acaban las lágrimas y estaremos para siempre con el Señor. Recordando a toda la audiencia que nos escucha y que escuchará que nuestra seguridad está en Jesús, y lo que nosotros hemos recibido y hemos creído, no podemos movernos de ahí. Ese Espíritu Santo que nosotros recibimos, que cambió nuestra vida, cambió nuestra mente. Entonces, en este tiempo que debemos ser fundamentados. Amén. Jesús es el camino, no hay otro camino. Amén. Así que Shalom Ubrahab. Amén. Shalom Ubrahab. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuérdate que el Shalom Ubrahab no te hace más espiritual. Amén. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Así que nos vemos una próxima el lunes que viene, si Cristo no ha venido. Oiga, nos vamos con el infierno para el lunes que viene. Escuche, ¿existe infierno o no existe infierno? ¿Hay infierno o no hay infierno? Eso lo veremos a la luz de la palabra el lunes que viene. Amén. Así que Jehová te bendiga y Jehová te guarde.